7 al 10. Vamos a compartir hoy día. La semana pasada estuvimos hablando acerca de creciendo bajo la gracia, ya la importancia del crecimiento en cada uno de nosotros, porque es importante crecer, entendiendo dos conceptos. Primero, que es un llamado al crecimiento de parte del Señor, y segundo, que es una responsabilidad nuestra, ¿ya? Es una responsabilidad hacia nosotros de parte del Señor poder crecer en toda área de nuestra vida, no solamente en la espiritualidad, sino también en nuestras áreas donde nosotros nos desarrollamos, ¿ya? Por lo tanto, era importante que nos pudiésemos quedar con el proceso de crecimiento, porque es importante crecer, ¿ya? Y hoy día quiero compartir acerca del servicio, ya sirviendo con propósito. Entonces, primero crecer, hoy día vamos a ver lo que es servir. Pero más allá de la relevancia del servicio, tiene que ver con que el apóstol Pedro a nosotros nos demanda, de alguna manera, usar lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Entonces, vamos a leer primera de Pedro 4:7 en la traducción, nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera: el fin del mundo se acerca. Parte tranquilito, Pedro, ¿cierto? El fin del mundo se acerca, dice Pedro. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Interesante, la oración, seriedad y disciplina. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abra las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. No a regañadientes, con alegría, dice Pedro. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos como bien. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. Ese versículo es clave, ¿ya? El versículo 10. Y versículo 11 dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, de estar juntos en tu casa, Señor, estar juntos en este lugar. Padre, como hermanos, te queremos pedir, Señor, que tú nos puedas ayudar, Señor, tanto al predicador como a la iglesia, Señor, estar atentos, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar en todo lo que vamos a hablar. Señor, que el nombre de Jesucristo sea glorificado, Señor, reconociendo siempre que toda gloria y toda honra, solamente Él es digno de recibirla, Señor. Padre, te damos gracias por Cristo el Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, sirviendo con propósito, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Para que podamos entender un poquito de qué se trata Pedro, ¿ya? Primero debemos comprender que Pedro es el mismo que escribe, ¿cierto? El mismo que está con Jesús como discípulo, ¿ya? Ese es Pedro, el apóstol. Y entender el origen de la carta de Pedro nos va a ayudar un poco a comprender por qué Pedro escribe estos pasajes, ¿ya? Y para entender eso, debemos comprender que la iglesia estaba siendo perseguida bajo el emperador Nerón. La iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida, por lo tanto Pedro le escribe principalmente a la iglesia que estaba compuesta por judíos, pero que estaban siendo perseguidos. Ya había persecución.
los cristianos, nuestros hermanos de aquella época, estaban siendo quemados en diferentes lugares, los usaban como antorchas en las casas de los guardias romanos. Entonces había una iglesia que estaba con profundo dolor, había una iglesia que cada vez que predicaba la palabra era perseguido, los hermanos eran encarcelados. Por lo tanto, Pedro, en ese corazón pastoral, que si uno lee los evangelios, pareciera ser que no es el mismo Pedro que escribe la carta, pero nos vamos dando cuenta que el Señor va transformando el carácter de una persona al momento que lo escoge. ¿Se dan cuenta? Entonces, el apóstol Pedro escribe esta carta como consuelo para la iglesia que está siendo perseguida. Y para Pedro y para los discípulos o los apóstoles de aquella época, ellos pensaban y creían también que el Señor Jesús iba a regresar, iba a volver por ellos en la época en que ellos estaban vivos. Entonces ellos tenían la esperanza que las tribulaciones que la iglesia estaba viviendo, las pruebas que la iglesia estaba enfrentando, no se comparaban con la gloria eterna que vendría después. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso Pedro dice después que cierto que el cristiano es como el oro que necesita ser pasado por fuego. Entonces Pedro escribe esta carta con el fin de consolar a los que sufren, consolar a los que están tristes, consolar a aquellos que están siendo perseguidos. Así dice Pedro, aquellos que son perseguidos y participan del padecimiento de Cristo están unidos a Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para Pedro era importante que la iglesia recibiera el consuelo de parte del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el consuelo de parte del Señor en nuestras pruebas? Usted dice amén. ¿Cierto? Que hemos vivido el consuelo de parte del Señor cuando hemos enfrentado pruebas, problemas económicos, familiares, relacionales, diferentes pruebas que nosotros vivimos y hemos recibido la esperanza del Señor. Ahora, sin embargo, para el apóstol también era importante que en medio de esta persecución que estaba viviendo la iglesia, no se podían olvidar que eran hermanos. No se podían olvidar de las actitudes fraternales que la iglesia debía tener, ¿ya? Porque pareciera ser que algunos también comenzaron a alejarse a causa de la persecución. Comenzaron a volver atrás, igual que en la carta a los hebreos. También los cristianos volvieron atrás algunos, y para Pedro era importante que pudieran comprender que el servicio cristiano tenía una raíz que era principalmente el amor. El amor es para Pedro el origen del servicio. Eso es importante que usted lo pueda comprender. El servicio, ¿cierto?, es la consecuencia del amor que Jesús ha tenido con nosotros y que nosotros lo hacemos principalmente en respuesta a ese amor que viene de parte del Señor. O sea, usted y yo servimos al Señor principalmente por amor. Amor a Él y amor también a los demás. Amén. Es por amor. Ningún servidor del Señor puede servirlo a Él para obtener algo a cambio de ese servicio. Obtener ganancias, obtener posiciones, obtener autoridad, ¿cierto? Para ser autoritario. O sea, todos los que servimos al Señor es un regalo de parte de Dios, pero lo hacemos como fiel servidores de Jesucristo. No, ¿cierto?, con autoritarismo, no solamente como dictadores en medio de la iglesia, sino como siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se puso como servidor de sus propios discípulos. ¿Se entiende? Entonces, para Pedro tenía la esperanza que la persecución no se comparaba con el glorioso Señor, que había algo más para la iglesia, que el Señor Jesús en algún momento iba a regresar, y aquellos cristianos que partían, ¿cierto?, a causa de la persecución, tenían la esperanza que algún día se iban a encontrar allá en la eternidad con el Señor. Pero mientras llega el Señor, la iglesia debía servirse unos a otros. O sea, tenía la esperanza Pedro de que el Señor volviera, pero la iglesia tenía la responsabilidad, mientras no llegaba el Señor, de servirse unos a otros. Entonces, hermanos queridos, esto es importante. Dios nos ha dado
dones como regalo para que lo usemos en el servicio mutuo, administrándolos con excelencia y glorificando al Señor en todo lo que hacemos. Amén. Dios nos ha regalado dones naturales, del Señor y talentos naturales para ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, para hacerlo con excelencia. ¿Y saben cuál es el fin del servicio? Glorificar a Jesús. Amén. El fin del servicio de cada uno de nosotros es glorificar a Jesús. Lo que tú haces, lo que tú sirves, no solamente en la iglesia, en tu lugar de trabajo, donde estás, es con el solo hecho de glorificar el nombre de Cristo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en muchas iglesias? Es que muchos piensan que servir al Señor les da un estatus por sobre el resto. Pero cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que aquellos que sirven están por debajo de la iglesia para servir a la iglesia hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, el propósito del servicio es glorificar a Cristo, no glorificar al hombre. No van a gloriar al hombre, a un pastor, a un obispo, no. El fin del servicio es para glorificar a Jesús. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos identificar nuestros dones espirituales? Porque muchos de nosotros podemos preguntar, y yo si no tengo ningún don, y a lo mejor no sirvo para nada, a lo mejor no sé qué hacer, ¿ya? ¿Cómo podemos identificarlo? Para responder a esta pregunta vamos a ver 3 aspectos que el apóstol Pedro nos señala en el versículo 10. Vamos a quedarnos solamente en el versículo 10 para que podamos reconocer. Miren, vamos a las Escrituras. ¿Cómo parte el 10? Versículo 10. Dios, de su gran, ¿cómo dice? Variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Pregunta, ¿excluye a alguien Dios? No. ¿Qué es lo que dice? A cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, algunos pareciera ser que se sienten iluminados cuando el Señor le da un don. Y no, lo que Pedro está diciendo, y lo corrobora Pablo, tanto en Romanos 12 como en Corintios 12, principalmente que Dios en su gran amor y misericordia ha decidido regalar dones a la iglesia. Dice, cada uno tiene un don. Y ese es el primer punto. Cada uno de nosotros tiene un don. Ahora, un don es un regalo de parte de Dios. Los dones no se compran, ya no se negocian los dones. Usted no va a ir a alguna campaña y alguien le va a entregar un don. No, es Dios el que da los dones. Es Dios el que regala estos dones. Es un regalo de parte de Dios. Por lo tanto, eso es por la misericordia de Dios. De hecho, la palabra don significa gracia también, o carisma, de donde viene la palabra gracia. Y gracia es regalo inmerecido. Por lo tanto, el don también es un regalo inmerecido. ¿Se dan cuenta? Es un regalo que nosotros no merecíamos. Por lo tanto, no porque Dios ha derramado un don en alguien, se tiene que sentir exclusivo o de un club, ¿cierto? Que es solamente, aquí está el club de los dones y allá están los sin gracia. No, es cada uno de nosotros tiene un don. ¿Qué nos da a entender Pedro en este versículo? Que Dios no deja a nadie fuera de su propósito. ¿Se dan cuenta? Que Dios no excluye a nadie de su propósito. Dios en su infinito amor ha regalado dones a toda la iglesia. Cada uno de ustedes, de los que está sentado acá, desde los más pequeños hasta los más grandes, tienen un don de parte del Señor. Dios les ha regalado una gracia para que usted lo ponga al servicio. En segundo lugar, Dios ha equipado a la iglesia con dones. Dios ha equipado a la iglesia con dones. Muchas personas en nuestras iglesias piensan que no sirven para nada. Y yo me he encontrado con esa realidad.
¿Y qué voy a tener yo, pastor, si era así, era allá, vengo de este lugar? ¿Cierto? Pero déjeme decirle algo. Eso tiene que ver más con las inseguridades nuestras, que eso sea de Dios. Porque Dios así lo declara en su palabra. Muchos de nosotros tenemos la inseguridad, ¿cierto? Que no servimos para nada. Pero Dios dice que en su misericordia nos ha regalado un don para cada uno de nosotros. No debemos luchar con inseguridades. En el preciso momento en que tú dices, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, Dios te va a equipar con un don, con una gracia, con un talento para edificar a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él nos equipa con dones y talentos naturales. ¿Qué significa esto, iglesia? Que no importa el trasfondo de dónde vienes. No importa el trasfondo de dónde has llegado. A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa el lugar donde naciste. A Dios no le interesa el lugar donde vives. A Dios no le interesa tu estatus socioeconómico, si vienes de una familia exclusiva o tienes tal apellido. No, a Dios no le interesa eso, porque Dios lo que mira siempre es aquellos que lo aman a Él por sobre todas las cosas. A Él no le interesan las cuestiones externas. A Él lo que le interesa es que siempre hayan corazones dispuestos a servirle a Él. Si tú tienes un corazón dispuesto y dices, Señor, yo quiero servir, Dios te va a capacitar con dones. Dios te va a capacitar con gracia, con talento. Amén. No le importa tu historia. A Él le interesa tu corazón. Amén. Ahora, ¿quién habla esta carta? ¿Quién es? Pedro. El apóstol Pedro escribe esta carta. Y pareciera ser que Pedro es un testimonio vivo de esto. Porque si fuera por carácter, Pedro no tendría ni un don a lo mejor. ¿Cierto? Si fuera por la historia, Pedro no tendría nada. ¿Cómo era Pedro? Era impulsivo. ¿Se acuerdan cuando le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote? Era impulsivo. ¿Cuánto impulsivo hay acá? Poquito. Aleluya. Gracias, Señor. Era inestable Pedro. Negó al Señor 3 veces. Después de haber estado con Él. ¿Se acuerdan? Estuvo con Él. Vio los milagros. Caminó sobre el mar Pedro un rato. Era inestable. Muchos de nosotros somos inestables emocionalmente. También, pues. Que aquí no hay perfecto, hermanos. La iglesia es un hospital de puros enfermos que necesitan la cura, que es la salvación. Pedro era tosco. Era un pescador común y corriente. Era celote. Los celotes eran los nacionalistas de la época, que andaban con cuchillo, con espada, ¿cierto? Para cortar cualquier soldado romano que se atravesara. Pero ahí nos damos cuenta que Jesús vio más allá de Pedro. A Jesús vio más allá, tuvo una mirada, un panorama completo, porque Jesús le llega a decir a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se dan cuenta? El tosco Pedro, el inestable Pedro, el impulsivo Pedro, Jesús declara y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No lo eligió por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser en las manos de Él. ¿Se dan cuenta? Jesús no eligió a Pedro por lo que era, sino por lo que Él podía llegar a ser en las manos de Dios. Hermanos, cuando hay un hombre o una mujer dispuesto a servir al Señor, es inigualable el propósito que Dios puede tener con ese hombre o esa mujer. Eso es tremendo lo que Dios puede hacer. No le importó lo que era, sino lo que podía llegar a ser en sus manos. Amén. Entonces, primero, los dones no solamente son para ser visibles. Amén. Pedro no está hablando solamente del que predica, del que canta. De hecho, Pedro no tenía ni en mente eso porque no había liturgia. La liturgia que nosotros tenemos ahora nace posterior al canon bíblico. Ellos se juntaban en las casas. Entonces Pedro no estaba pensando en un ministro de alabanza, en un predicador, en la puerta, no. Entonces, Pedro estaba pensando en que cada uno de la iglesia tiene un don para animar a otro. Tiene un don. Esto significa que todos tenemos un don sin importar la edad, experiencia y personalidad. Muchas veces nosotros pensamos que solamente los que son visibles tienen dones. ¿Les ha pasado alguna vez?
Siento que solamente piensa que el que es visible, el que está allí atendiendo, el que está atrás, tiene don. Pero el plan de Dios no tiene distinción de roles visibles o invisibles. Él dice que ha equipado a la iglesia, a toda la iglesia la ha equipado con dones. Amén. Con talentos. Todos tienen un rol único y necesario. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Corintios acerca del cuerpo de Cristo? Algunos son orejas, algunos son pies, algunos son manos, algunos son cabeza, son distintas partes, pero cada uno es importante en el cuerpo. Y es lo mismo que habla Pedro. Cada uno de nosotros es importante en la iglesia. ¿Lo cree usted? Usted es importante en la iglesia del Señor. Nos quedamos con lo que dice Pedro, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene un don. ¿Cuáles son las excusas que usamos muchas veces para no comprometernos con el servicio al Señor? Yo no tengo un don, no sirvo para nada, ¿cierto? Pero ya dijimos que la Escritura no dice eso. ¿Qué dice la Escritura? Cada uno tiene un don. O algunos dicen, mi don no es importante, ¿cierto? Porque no me veo, no aparezco ni en las fotos de la iglesia, no aparezco en los videos, no sé, no aparezco en ningún lado. No, a lo mejor tu don no es visible. A lo mejor tu don es orar por la iglesia. A lo mejor tu don es servir afuera. A lo mejor tu don tiene que ver con algo que no necesariamente va a estar acá y no significa que sea menos importante que el que predica o el que canta. No, no es así. Porque Dios ha equipado a la iglesia para edificar su iglesia. Amén. Otros dicen, no soy tan espiritual. Bueno, Pedro tampoco era tan espiritual, ¿cierto? A veces confundimos la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Eso es para otra predicación, ¿cierto? La idea de las Escrituras es clara. Efesios 2:10 dice que hemos sido creados para buenas obras, para que anduviéramos en ella. ¿Para qué fuimos preparados? Para buenas obras. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios también 4 la semana pasada? Para equipar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio. Amén. Por lo tanto, para cerrar este punto, primero, identifica el don o la gracia. Identifica. ¿Qué crees que Dios te ha dado, te ha entregado? Y no pienses solamente en don de ciencia, en otro tipo de dones. No, piensa en la gracia. Piensa en tu trabajo. A lo mejor Dios te ha dado un trabajo para servir en la obra. Piensa en tu profesión, a los que son profesionales. ¿Qué Dios te ha dado? Dios no te ha dado eso solamente para pasar la vida trabajando, para pasar la vida haciendo algo, ¿cierto? Que tiene que ver con lo laboral. No, Dios también te ha dado eso para la obra del ministerio, para edificar la iglesia. Amén. Segundo, ayuda a otros a identificar el don. Ayuda a otros. Mira, el conocernos nos hace bien. El saber, no, yo conozco a esta hermana es buena para hablar con la gente, ¿cierto? Tiene un don como una gracia. Hay uno que se acerca y la gente como que se espanta. No, él no tiene el don para esa, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta a veces que la gente tiene gracia de parte del Señor. Y hay que ayudarlos a reconocer su don. Y lo tercero, confía en el poder de Dios y no en tus capacidades. Recuerda que el don es un regalo inmerecido. No es porque tú tienes un CI más elevado que el resto, no. Es porque a Dios le ha placido darte ese don. Amén. Segundo punto, vamos a Pedro. Dice, Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien. Ese es el segundo punto, simple. Úsalo bien. Usa bien lo que Dios te ha dado. Dice otra versión que nosotros somos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios tiene multiformas de poder relacionarse. Es tan grande, hermanos, lo que hay que hacer. Es tan grande el trabajo que una iglesia requiere que con pocos no alcanza. Hay una multiforme gracia de parte de Dios
Tú en lo que tengas puedes servir para la obra del Señor. Lo que seas, lo que Dios te ha dado, hay que administrarlo bien, ser buenos administradores. ¿Qué es ser administrador? Mire, la palabra administrador en su original es oikónomos, que significa un mayordomo, administrador, distribuidor de la casa, alguien que supervisa la casa, aquel que es mayordomo, un empleado de Dios. Figurativamente siento un tesorero, un administrador, un curador, un mayordomo. O sea, lo que Pedro está diciendo es que nosotros hemos sido llamados a ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Consulta, ¿el mayordomo es dueño? No es dueño. ¿Qué es? Administrador. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es dueño de los dones? Dios. Dios es el dueño, pero nos ha puesto como administradores de ese don. Entonces lo que Pedro está diciendo, que lo que Dios te ha confiado, que lo que Él te ha regalado a ti, tú tienes que usarlo de buena manera. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios en algún momento va a pedir cuenta de lo que te entregó y de lo que me entregó a mí. A mí Dios me va a pedir cuenta de la iglesia que Él me ha encomendado administrar. Los pastores no somos dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor. Él nos ha puesto como administradores de la iglesia, como mayordomos, pero a la iglesia la ha puesto también como mayordomo del servicio y de los dones que Él ha derramado. Hermanos, tú tienes una responsabilidad de usar lo que Dios te ha dado con fidelidad. Amén. Nuestra administración, dice Pedro, incluye disciplina, cuidado y excelencia en lo que hacemos. ¿Qué incluye? Disciplina, cuidado y excelencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, para Pedro es importante el regalo de Dios, pero lo que Dios nos da y nos entrega, tenemos que administrarlo de buena manera. Porque podemos ser malos administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Malos administradores. Ahora, es importante también esto, y quiero que me pongan atención, que el carácter de Cristo no está por sobre el don. ¿Amén? ¿Escuchó eso? El carácter de Cristo está por sobre el don. Ya el don no es más importante que el carácter. Ese fue un problema que pasó en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchos dones. El Señor se manifestaba, había don de lengua, había don de ciencia, había don de todo. Hasta el don de la vista había, de todo. Pero ¿cuál era el problema de la iglesia de Corintio? Que la gente que estaba allí no tenía el carácter de Cristo. Habían divisiones, hacían mal uso de la cena del Señor, ¿cierto? Era una iglesia que estaba repleta de carismas y dones, pero no tenía el carácter de Cristo. ¿Qué significa esto? Que eran malos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don, hermanos, es como un cuchillo. Si tú lo usas bien, puedes cortar un buen filete de carne, ¿o no? Pero también si lo usas mal, puedes quitarle la vida a una persona. Entonces, el don hay que saber administrarlo. Entonces, la pregunta que hacemos hoy día, ¿cómo estamos administrando lo que Dios nos ha entregado? ¿Cómo estamos administrando lo que Dios te ha confiado? ¿Qué te ha confiado el Señor? ¿Qué te ha entregado el Señor? Primero, Dios nos entregó una familia. Dios te ha entregado tu familia, te ha entregado tu vida misma primero. Primero tú tienes que salvar tu alma. Después te dio tu familia. ¿Cómo está lo que Dios te ha confiado? Aparte, Dios te ha dado un don, un talento, un trabajo, un oficio, algo natural. ¿Cómo hemos administrado, estamos administrando lo que Dios nos ha entregado? Si bien el don no es, nosotros no somos dueños de los dones, somos mayordomos. Hermano, este lugar nosotros lo arrendamos, ustedes saben, ¿cierto? No somos los dueños, pero somos mayordomos. Si este lugar, aunque nosotros no fuéramos los dueños, somos mayordomos, ¿significa que porque no somos los dueños tenemos que entregarlo para la embarrada después? ¿Tenemos que tenerlo feo? ¿Tenemos que tener aquí todo cochino, hediondo?
No, porque tenemos que ser buenos administradores. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que el don. Hacerlo con excelencia, porque Dios te lo ha dado. Dios te lo ha entregado. No te lo entregué yo, ni nadie más. Es el Señor, el que en su gracia y misericordia le ha placido entregarse. Amén. En segundo lugar, por lo tanto, sea buen administrador de lo que Dios le ha dado. Reconozca lo que el Señor le ha dado y dele gracias a Él, porque Él le ha placido dárselo, sin merecerlo, sin ser merecedor de la gracia. Él le ha placido darle ese don y gracia. Segundo, úselo y sirva con excelencia en lo que hace. Amén. Sírvalo con excelencia. En lo que usted ha sido encomendado por Dios, hágalo con excelencia. Hágalo como si fuera, dice Pablo, para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Amén. Otro elemento práctico: administra tu tiempo bien y tu energía en lo que el Señor te ha dado. ¿Cuál es el problema que tenemos en las iglesias? Que cuando queremos servir en todas las partes de la iglesia. Y estamos a cargo o servimos en 10 ministerios y no servimos bien. Porque no tenemos tiempo, no tenemos energía, no tenemos fuerza. El tiempo pasa. Que el trabajo, que los niños, que acá, que allá. Entonces, lo que Dios te ha mandado a hacer, eso haz. No hagas lo que Dios no te ha pedido hacer. No lo hagas, porque te vas a cansar, te vas a frustrar y vas a entorpecer la obra de Dios. Amén. Lo que Dios te ha pedido hacer, hazlo, pero hazlo con excelencia. Organiza tus responsabilidades. Busca el equilibrio en tu vida. Eso es hacerlo con excelencia. Hermanos, si nosotros somos humanos, no es que todo esto es, ¿cierto? Como si estuviéramos en el cielo. No, estamos acá en la tierra y lo que Dios nos ha dado tenemos que administrarlo bien. Amén. Amén. Y en tercer lugar, y con este punto termino, dice... Volvemos a leer el 10. Dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Ya quedamos claros eso. Cada uno de nosotros tiene un don. Amén. ¿Cuál es el talento o lo que Dios te ha dado? Usted sabe lo que Dios le ha entregado. Amén. Después dice: úsenlos bien. ¿Qué quiere decir eso? Ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿para qué es el don o la gracia? Dice: para servirse los unos a los otros. Y ese es el tercer punto. Para servir a otros. Ese es el propósito de los dones. No para yo quedarme con esto a mí, yo soy acá. Yo lo uso para mí nomás y para mi círculo cercano, no. Lo que Dios te ha dado es para que seas un servidor de los demás. Amén. Dice la Reina Valera: ministrelo a otros. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? ¿Por qué? ¿Qué es ministrar? La palabra ministrar significa ser servidor. Un diaconeo, un diácono, alguien que sirve. Ya, un anfitrión. Técnicamente actuar como administrador, ayudar a otros, ministrar, servir. O sea, lo que Pedro está diciendo, que lo que Dios te ha dado, tienes que usarlo para ayudar a otros. Eso es. Hermano, el cristianismo no se trata de individualidades. Es imposible que solamente sea individualista, no. Lo que el Señor nos llama es a ser colaboradores de Él en su reino. Colaboradores de Él acá en la tierra. Nosotros somos los brazos de Dios para abrir nuestros brazos y extenderlos para ayudar a otros. No hay otro propósito más que para ayudarlos a Él, y el fin de esto es glorificar a Jesús. El propósito final de los dones, por lo tanto, no es para nuestro beneficio personal ni exaltación personal. Para que la gente me vea, me diga: oh, qué grande ese hermano, tiene el tremendo don. O para glorificarme: miren, aquí voy yo, el que tiene este don acá. No es para eso. Dice Pedro que el don que usted ha recibido es para servir a otros. Usted tiene que mirar a su hermano que tiene al lado como mayor que usted. Como mayor que usted. Porque Jesús se humilló a sí mismo.
siendo Dios, se humilló a sí mismo y tuvo muerte de cruz. Y su humillación, ¿sabe cuál fue también? Él le lavó los pies a sus discípulos, cuando ellos tendrían que haberle lavado los pies al Señor, pero Él se los lavó. Jesús es el ejemplo de servicio. Si usted quiere decir, Señor, ¿cómo puedo ser un buen servidor del Evangelio? Mire a Jesús, mire lo que hacía Jesús, y se va a dar cuenta que Jesús es el modelo perfecto de servicio para nuestra vida. ¿Cuál es la idea del don? Miren, el 11, versículo 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Un ejemplo nomás da Pedro. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con fuerza y energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. O sea, todo lo que hacemos nosotros es para glorificar al Señor. Tú glorificas al Señor usando bien lo que Él te ha encomendado. Cada vez que tú sirves al Señor, que sirves a un hermano, le das un abrazo, le ministras con una palabra, lo ayudas cuando está en pruebas, lo ayudas cuando está en dificultades, ¿sabes lo que haces? Tú glorificas al Señor por medio de tus acciones. Tú glorificas el nombre de Jesús. Jesús te mira y se alegra cuando tú lo sirves a Él. Él se alegra, se glorifica en tu vida. Hermanos, el propósito de nosotros como cristianos es que Jesús se glorifique en nuestra vida. ¿Cuántos queremos glorificar al Señor con nuestro servicio? ¿Cuántos queremos glorificar al Señor con nuestra vida? ¿Cuántos queremos glorificar al Señor? Que podamos mirar al Señor algún día, allí cuando nos encontremos con Él nuevamente, y nos diga: buen siervo fiel. Buen siervo fiel, hiciste lo que te pedí, hiciste lo que te encomendé. Yo quisiera en la eternidad encontrarme con mi Señor y que me diga: buen siervo fiel. Eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo aspiro. Que Él me mire y me diga: me contento en lo que yo te he encomendado, porque lo hiciste a pesar de todos los problemas, a pesar de tu historia, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus debilidades, a pesar de todos los inconvenientes que tuviste. Lo conseguiste, lo hiciste por amor a mí. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Hermanos, necesitamos servir al Señor con todo lo que Él nos ha entregado. Amén. Al concluir este sermón, este mensaje, recordemos lo que Pedro nos enseña. Todos tenemos un don. ¿Quedó claro eso? Ya nadie va a preguntar: ¿y para qué? No, todos tienen un don. No es algo que merezcamos o que hayamos ganado, sino es un regalo. Y no es para nuestro beneficio, sino para que podamos ministrar a los demás. Como creyentes estamos llamados a servir con lo que Dios nos ha dado, no buscando reconocimiento ni gloria propia, sino buscando glorificar a aquel que nos llamó, buscando glorificar a aquel que venció la muerte, glorificar el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.